Bueno, entonces empezamos con el webinario del día de hoy. Hoy tenemos la suerte de poder contar con la presentación de Drilla Fernández, que nos va a estar haciendo una presentación sobre prostitución y abolicionismo. Como bien saben, venimos con muchas discusiones sobre el tema de si hay que legalizar la prostitución, no hay que legalizarla, hay algún punto intermedio, hay que penalizarla duramente, o qué es lo que mejor qué es lo que conviene hacer, sobre todo considerando que hay algunas experiencias ya en el mundo, sobre todo en Holanda, por ahí que es el país que más se mira, donde ya se ha legalizado y sin embargo ha traído un aumento de la prostitución y un aumento de la trata de personas y muchísimos problemas más. Así que bueno, hoy vamos a discutir un poco sobre este tema. Bueno, pues buenas tardes, me presento. Primero, mi nombre es Drilla Fernández, soy antropóloga de profesión. Llevo trabajando en temas de graves violaciones a derechos humanos más o menos 17 años. Dirigí un equipo forense independiente en casos de ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada y tortura en el conflicto armado colombiano. Durante 10 años trabajé allí y luego llegué al tema de la explotación sexual de las mujeres en la prostitución, precisamente por las Hermanas del Buen Pastor aquí en Colombia. En concreto, unas hermanas que salieron de la orden para estar más cerca de las mujeres. No sé si ustedes conocen las hermanas del Grupo de Cristo Viajero, aquí en Bogotá. Ellas tuvieron su organización durante 40 años, cerraron hace 2 o 3 años, pero pues mi mamá estuvo muy en contacto con ellas y ellas por su conocimiento, pues como yo tenía conocimiento y trabajo en el Congreso de la República en materia de leyes, estaban muy preocupadas porque hace 4 años un senador quiso reglamentar la prostitución como trabajo en un proyecto de ley. Y ellas estaban viendo cómo había empeorado todo el tema de la prostitución de las mujeres en Bogotá y que pues esto iba a ser mucho peor. Entré por eso al tema, empecé a investigarlo y llevo ya 5 años trabajando fuertemente. Armamos una iniciativa ciudadana, somos todos voluntarios, trabajamos con más o menos 12 sobrevivientes de prostitución aquí en la ciudad de Bogotá. Somos 12 organizaciones, fuimos 19. Unas trabajan el tema de violencia contra las mujeres, otras explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, otras trabajan para ayudar a mujeres a salir de la prostitución. Hay laicas y religiosas y también organizaciones que trabajan el tema de trata de personas con fines de explotación sexual. Todos estos temas se cruzan, entonces pues finalmente es importante unir cada vez, digamos, más personas a la causa. En este trabajo nos hemos concentrado en 2 cosas primordiales y es tener una incidencia en materia de leyes. En Colombia, alrededor del tema de la prostitución, incidencia política y educar a distintos públicos sobre este tema. Muy poca gente sabe sobre el tema de prostitución, hay una cantidad de preconceptos al respecto. Y por otro lado, mejorar las prácticas de las organizaciones que trabajan con mujeres en situación de prostitución. No creo que alcancemos hoy, pero tengo una presentación también sobre el tema. En especial, digamos, ha sido interesante trabajar con todas las organizaciones religiosas, pues que ustedes llevan muchos años trabajando con las mujeres en prostitución, el tema de estrés postraumático complejo. Y mostrar cómo si no se trabaja sobre eso, pues nada del trabajo que se haga con las mujeres va a servir. Así les demos oportunidades de educación, de trabajo, de lo que sea, digamos, no vamos a lograr muchos resultados. Tenemos, digamos, promedios digamos, de tiempo entre, hablando con las hermanas adoratrices, las del Buen Pastor, las oblatas, entre 9 y 18 años para que una mujer salga de la prostitución. Eso es muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísima energía, digamos, y pues si ustedes saben la dimensión de la cantidad de mujeres que hay en prostitución, pues estaríamos lejos realmente de poder ofrecer el apoyo que necesitan estas mujeres para salir de allí. Con la investigación que hemos hecho, nos damos cuenta que el tema de estrés postraumático es fundamental y que va a contribuir muy rápidamente a ayudar a las mujeres a salir de la prostitución. Entonces, tengo una presentación que quiero compartir con ustedes. Esto es básicamente el trabajo de 5 años. Son
datos, digamos, presentan los retos de la explotación de la prostitución en Colombia y en el mundo. Y ustedes van a ver que pues está conectado. Esto es una industria global y digamos no hay mucha diferencia entre las estadísticas de lo que pasa en Colombia y lo que pasa en distintas partes del mundo. Y también pues plantearles los retos que hay para nosotros. Una de las cosas que yo le digo a las hermanas en distintas nuestras reuniones es que ya no es suficiente simplemente con ayudar a algunas mujeres a salir de la prostitución. Si ustedes como religiosas no tienen una comprensión clara de todo el escenario y el contexto de la industria del sexo, digamos, no estaremos contribuyendo efectivamente, digamos, a las causas estructurales. Vamos a estar poniendo una gotita de agua en un mar enorme. Digamos que la explotación de la prostitución de las mujeres ha aumentado exponencialmente y no podemos ya quedarnos simplemente hablando y yendo a rescatar a una o a dos mujeres. Digamos, esto se salió, no sé cómo le dicen en México, de madre. Y en realidad, digamos, hace falta que ustedes, por su conocimiento y su contacto con las mujeres, hagan parte de un movimiento más grande, abolicionista, en esta materia, y que hace parte de un movimiento que ya lleva 160 años trabajando por, digamos, por combatir la explotación sexual de las mujeres. Entonces empiezo la presentación. No sé si ahí la ven todas. Sí. Perfecto. Bueno, entonces primero contarles, nos llamamos la Iniciativa Proequidad. Somos una alianza de activistas, sobrevivientes de prostitución y organizaciones en contra de la explotación sexual de seres humanos, 100% voluntarias, no tenemos financiación y esto ha sido clave para el tipo de trabajo que hacemos. Yo vengo de trabajar con víctimas de otras graves violaciones a derechos humanos. Las mujeres en situación de prostitución no confían en nadie. El hecho de que nosotros no tengamos financiación ha contribuido enormemente a que podamos hacer este tipo de sensibilización a distintos públicos. Hacemos parte de dos coaliciones internacionales, la Coalición para la Abolición de la Prostitución, que tiene sede en Francia, y de la Coalición contra la Trata de Mujeres, que tiene sede en Estados Unidos, en Nueva York y en Washington. Son ellas las que lograron el Protocolo de Palermo, que es uno de los principales instrumentos de derecho internacional en esta materia. Primero, pues el tema de comprender cuál es el sistema de la explotación sexual, ¿sí? Porque siempre se habla de las mujeres en ejercicio de la prostitución, pues resulta que no. Siempre ha habido una comprensión de, primero, de que quienes participan son las mujeres que están en prostitución, los que pagan por sexo y los que se benefician o los proxenetas. Entonces, si no tenemos la claridad de que la prostitución no trata de las mujeres, sino de que trata de un sistema, pues muy difícil vamos a poder trabajar en erradicarlo. Las mujeres, casi todas son mujeres y niñas quienes están en prostitución, también tenemos población LGBT. Básicamente todo lo que se considere femenino y débil en la sociedad es lo que el mercado de la prostitución compra. Promedio de edad de ingresos son 12 a 14 años, es decir, toda mujer adulta en la prostitución fue o ingresó siendo niña. En muchos de nuestros gobiernos se acepta la explotación sexual de niños y niñas, pero no la de adultas. Ya una adulta está ahí porque quiere. Esto es absurdo. Casi todas las mujeres en la prostitución fueron abusadas sexualmente en su infancia y adolescencia. Es un prerequisito, desafortunadamente, pero muestra la vulnerabilidad y cómo eso contribuye a que ellas sean, digamos, explotadas. Baja escolaridad, población tradicionalmente discriminada, también de los sistemas de bienestar familiar, ustedes saben todo esto, desplazadas, migrantes, este dato de 76% que no tiene hogar es de Colombia. Este fue el estudio más famoso que se ha hecho en materia de prostitución de las mujeres, que se hizo en 9 países, uno de esos países fue Colombia, se hizo en el 2003, por la investigadora Melissa Farley, que lleva 40 años haciendo trabajo sobre el impacto de la prostitución en la vida de las mujeres. Su organización se llama Prostitution Research and Education, en California. Casi todas las mujeres quieren salir de la prostitución, pero no pueden, y el riesgo es el grupo humano con más riesgo de ser asesinado en el mundo. Los hombres que pagan por sexo, casi todos los que pagan por sexo son hombres de todas las edades y estratos socioeconómicos. Un porcentaje importante ocurre en contextos de viajes y turismo. El perfil preponderante es de baja autoestima y odio hacia las mujeres. Es decir, esta idea de que el hombre que va a prostitución y le gustan las mujeres es todo lo contrario.
tienen conductas consistentes con agresores sexuales, usan droga y armas. Por ejemplo, en Colombia, si uno quiere encontrar digamos, un posible agresor sexual, va a encontrar que consume pornografía, consume prostitución, usa armas y usa droga. ¿La droga para qué? Para desinhibirlo en la prostitución. Como son hombres con baja autoestima, pues necesitan droga o alcohol para poderse desinhibir. La pornografía es básicamente por la prostitución en imágenes. Son las mismas mujeres que se usan en la pornografía, se usan luego en la explotación sexual, en la prostitución. Y lo que hace, o sea, pues hay muchos estudios que han demostrado que lo que hacen es básicamente sensibilizar el cerebro humano. En la medida en que se usa más pornografía, por ejemplo en Estados Unidos, hombres que empezaron a ver pornografía de niños y niñas, al año ya estaban abusando de niños y niñas. ¿Sí? Entonces, este tema de querer más emociones, más extremas, digamos que la pornografía lo que hace es también volverse algo adictivo. Lo que hace que los hombres también sean no empáticos, no conecten con las personas, ni los niños, ni las niñas, ni obviamente las mujeres, y las utilicen, digamos que indiscriminadamente. Los hombres que pagan por sexo saben que las mujeres son explotadas, pero no les importa. Una campaña muy interesante que se hizo en Irlanda el año pasado, lo que hacía era básicamente una llamada, habían pósters y llame aquí para servicios sexuales, y la gente, digamos que los hombres llamaban, se grababan las llamadas, la mujer empezaba diciendo ofrezco esto y esto, y luego le preguntaban cuánto vale esto, cuánto vale lo otro, y ella empieza a contar que es víctima de trata, todo lo que le hace el proxeneta, todo lo que le han hecho los puteros, que necesita ayuda, y a ninguno le importa. Entonces eso es básicamente una prueba de que realmente ellos no les importa. El proxeneta son los que se benefician de la explotación de la prostitución de la mujer. Casi todos son hombres, y digamos el 70% de la trata de personas es con este fin. Sin embargo, cuando vemos en las noticias, siempre son mujeres las que están siendo la madame no sé cuánto, etcétera, las que están siendo judicializadas, porque para este sistema es mucho más fácil sacrificar a la mujer, como en todos los sistemas, el sistema político, etcétera, etcétera, a las mujeres que a un hombre, ¿no? Generalmente las proxenetas han sido mujeres que han estado en prostitución previamente, y la única forma realmente de hacer dinero es volverse en una proxeneta. Eso lo saben ustedes también. 90% de las mujeres en la prostitución, esto fue un estudio en 57 países, tienen han sido captadas o manejadas por un proxeneta. Y pues son muchos los negocios que se lucran de ellas, usan técnicas de control físico y psicológico, ahí no hay cadenas, no hay carros, no hay uso de la fuerza. En realidad el sistema de endeude es el principal, y amenazas, digamos, de muerte y de utilizar la información de las familias. Las inducen a las drogas y al alcohol para que aguanten en la prostitución. ¿Quiénes se benefician? Todo este tipo de negocios se benefician de la explotación de la prostitución de las mujeres, y obviamente pues es el negocio más rentable en el planeta en este momento, incluso más que el narcotráfico. ¿Qué hace esta industria? Se aprovecha de la tolerancia legal y social en los países. Por ejemplo, en Colombia, sé que en muchos de sus países también se ha considerado una enfermedad de salud pública, el tema de la prostitución, tome su condón, pero siga allá. El tema de que es un problema de convivencia ciudadana, tome esta zona de la ciudad, la zona de alto impacto, o como la llamen, zona roja, etcétera, pero siga allá. Y el último es todo este discurso de trabajo sexual, que lo voy a desarrollar un poco más adelante, pero en últimas, estas tres formas lo que hacen es terminan responsabilizando a las mujeres de su propia explotación. Las mujeres que están en la prostitución están porque quieren, están ahí. La violencia prevalece en la prostitución. Estos son las cifras para Colombia, pero del estudio está de 9 países. Y digamos, se vive un continuo de violencias de género que empieza con el maltrato, abuso y abandono en la infancia y termina en el feminicidio. Por eso les decía que es el grupo humano con más riesgo de ser asesinado en el mundo, y es el grupo que más violencias contra las mujeres vive. Tortura, las siguientes otras violencias son secuestro, violación, torturas, tratos crueles e inhumanos. Es un grupo que más se suicida, asesinatos o feminicidios y desaparición, y otros graves impactos en sus vidas cuando ellas ya no sirven para la industria del sexo, pues también son involucradas en redes de microtráfico, van a cárcel, terminan como habitantes de calle,
en temas de basura, etcétera, etcétera, utilizadas también por estas redes. Graves también impactos en la salud mental y física de sus hijos, que también, digamos, son explotados en la prostitución. Hemos visto generaciones de abuela, madre, hija, explotados en la prostitución, y pues digamos que llegamos al tema de trauma, les mostraré cómo se ha visto que el trauma es intergeneracional también. Estrés postraumático en un veterano de guerra lo vuelve un héroe, en cambio una mujer en prostitución la vuelve una delincuente. Así es como tratamos a las mujeres en la prostitución. La prostitución es violencia basada en género. Todas estas violencias que les demuestro anteriormente son eso. En una conferencia tuve a un cura católico que dijo, no, pero los hombres también somos víctimas. A nosotros nos obligaron a ir a donde las putas para iniciarnos sexualmente y no sé qué, y pobre de nosotros. Y le dije, no, usted se equivoca. O sea, no es lo mismo una víctima de violencia, tortura, violación, etcétera, etcétera, a una víctima de un sistema cultural, ¿sí?, donde usted no está experimentando estas violencias, sino que simplemente, sí, eso no es bueno para los hombres tampoco, pero no puede comparar, digamos, violencias concretas, digamos, y medibles como, digamos, una práctica cultural, ¿cierto? O sea, lo que usted es un privilegiado que lo que tiene que hacer es desmontarse del privilegio de usar y comprar a las mujeres. Son graves violaciones a derechos humanos de mujeres y niñas. Esto es una claridad que no hay en el ámbito. Digamos, ustedes como religiosas, y lo vamos a ver, digamos, en todo la historia, digamos, del derecho internacional humanitario, donde ustedes han estado muy presentes, especialmente las hermanas del pastor, la explotación de la prostitución es una violación a los derechos humanos. Y tenemos que tener una base de derechos humanos para poder luchar, digamos, esto en la dimensión que necesita. ¿Cuáles son los logros internacionales en esta lucha? Primero, son 160 años de gestión de sobrevivientes feministas y organizaciones de derechos humanos. Esto inicia con las inglesas, las sufragistas de 1860, y culmina en la Convención de 1949 de Naciones Unidas, el Convenio contra la Trata y la Explotación de la Prostitución Ajena. Es el más importante instrumento donde se define la explotación de la prostitución ajena, que no es un ejercicio de una persona, sino es alguien que se beneficia de la prostitución de otra persona, quien tenga un arriende, un establecimiento, induzca la prostitución, la explote, etc. O sea, dueño del establecimiento. La CEDAW, el artículo 6, que hace la conexión entre trata y explotación de las mujeres. El protocolo de Palermo y la recomendación 35 de la CEDAW, que habla de la prostitución como una violencia contra las mujeres. Eso es la prostitución, es violencia contra las mujeres. El derecho penal de los países. Colombia tiene una definición de avanzada, creo que México también la adoptó, no sé qué otros países en América Latina, donde no hay que probar los medios en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Con que se cumplan los verbos que son captar, recibir, acoger y transportar a una persona con fines de ser explotada en la prostitución ajena o de otras formas de explotación sexual, ya se cumple, digamos, la trata de personas. No tenemos que probar si hubo coerción, amenaza, etcétera, etcétera, todos los medios. El modelo nórdico ya está en 8 países, ahora les hablaré en detalle sobre el modelo nórdico, pero la resolución del 2014 de la Unión Europea lo ha recomendado y el Vaticano en el 2018 también. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Meta 5.2 y la Ley Sexta FOSTA en Estados Unidos, una lucha de 9 años de 160 organizaciones en Estados Unidos, lograron que Donald Trump, increíblemente, que es putero y es proxeneta también, su familia dueña de casinos y todo lo demás, firmara esta ley donde se hacen responsables a las páginas web por explotar, por facilitar también la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas. Esta ley ha pegado tan duro a la industria del sexo que estamos viendo este año en inglés lo llaman un backlash, no sé cómo se diría, como una vuelta, una venganza, digamos, de esta ley, ¿sí? En la medida en que la industria del sexo está haciendo lobby muy fuerte, por lo menos en Estados Unidos, en Washington, en Nueva York, en California y en otro estado, para descriminalizar completamente la prostitución. Ahora les contaré en qué consiste. Y también se han metido en todo el sistema de Naciones Unidas. Aquí es donde nos necesitamos todas.
porque se cumple el año entrante Beijing más 25 y la industria del sexo ha sido muy exitosa en meter el tema de trabajo sexual en el trabajo que se va a hacer y en los, digamos, responsabilidades que los gobiernos vuelven a asumir el año entrante. Es muy grave porque serían instrumentos de derecho internacional que la industria del sexo va a empezar a nombrar, digamos, donde se nombra la palabra trabajo sexual y se define. Digamos que el derecho internacional de los derechos humanos entendió que es un sistema desigual, que es digamos, la intersección entre capitalismo y patriarcado. Eso es la prostitución. Capitalismo porque podemos comprar, patriarcado porque son los hombres los que tienen el poder, ¿sí? De comprar a las mujeres. Entonces la mujer es una víctima, es la persona más abajo en la relación de poder, la explota sexualmente el que paga por sexo y luego obviamente el que la explota sexualmente también el dueño del establecimiento y cualquier negocio que se lucre de su prostitución. El bar, el negocio de alcohol, el taxi que la llevó, el hotel donde se quedó, o el prostíbulo, etcétera, etcétera. Las principales herramientas del derecho internacional son 4. La primera es este convenio del 49, que define lo que es el proxenetismo. No usa la palabra proxenetismo, pero habla de castigar a quien concerta y explota la prostitución de otra, mantiene, administra o toma en arriendo el establecimiento. Y bueno, y tenemos unas responsabilidades concretas con respecto a las mujeres, inmigrantes y emigrantes también. La CEDAW, que habla en el artículo 6 de que los estados deben hacer todo lo posible para suprimir las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer. Para los países que no ratificaron el convenio del 49, la forma de interpretar la explotación de la prostitución de la mujer, pues es yéndose al convenio del 49. Es el único instrumento de Naciones Unidas que define qué es la explotación de la prostitución de la mujer. Entonces ellos dicen, no, en nuestro país no está criminalizado el proxeneta. Pues resulta que sí. Digamos, si el país ratificó CEDAW, pues tiene, digamos, la interpretación está basada en el convenio del 49. Y obviamente, pues que la prostitución es una violencia basada en género. La siguiente herramienta es el protocolo de Palermo, que me imagino que todas ustedes manejan en detalle, y el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño en materia de prostitución y utilización de los niños en la pornografía. Esas son las 4 herramientas fundamentales. Tenemos muchas otras, pero pues digamos que estas son las más importantes. Los principios de todo este derecho, del derecho internacional, es que las personas no son cosas, instrumentos o medios para ser utilizados, que la dignidad humana no es transable, que los niños, las niñas y las mujeres tienen especial protección de sus derechos porque son los más vulnerables. Los deseos no son derechos. Esto se aplica, por ejemplo, al tema de vientres de alquiler. Que un hombre o alguien, una pareja quiera tener un niño no significa que sea un derecho, ¿sí? Ningún derecho humano permite la explotación sexual de otro ser humano. El consentimiento de la víctima es irrelevante. Esta es la parte más importante que lograron tanto en la Convención del 49 de las feministas sufragistas como en el protocolo de Palermo. Aunque la mujer diga, yo estoy aquí porque quiero, me gusta, necesito la plata, etcétera, no importa. La conducta que se está evaluando en el delito de trata, inducción a la prostitución, etcétera, estos tipos de delito, es el abuso de poder y la situación de vulnerabilidad de otra persona para obtener un provecho. Eso es lo que se juzga. No estamos juzgando si la víctima decidió, consintió, quiso, deseó. No, estamos juzgando, digamos, que alguien se aprovecha de esa persona. Eso es bien importante porque los jueces hoy en día lo que dicen, no, es que ella era trabajadora sexual, ella sabía a lo que venía, ella le gusta, ella quiere estar ahí, ella no se pone a estar ahí, etc. Los modelos legislativos en el planeta son 3, básicamente. 1, prohibir la prostitución. Entonces, lo que hace este modelo es básicamente criminaliza a todas las participantes. Al proxeneta, está prohibido, criminaliza a la mujer y criminaliza al que paga por sexo. Está principalmente en Estados Unidos, países del este de Europa, países árabes. Increíblemente, la industria del sexo es enorme en estos países, digamos. No contribuye a criminalizar a todas las personas dentro, digamos, del sistema prostitucional y realmente la más afectada siempre es la mujer, a quien llevan a la cárcel, a la que llevan a las estaciones de policía, multan, etcétera, etcétera, es a las mujeres, a los hombres rara vez y a los proxenetas como todo lo hacen clandestino, pues tampoco. La siguiente es descriminalizar completamente o reglamentar.
descriminalizar completamente la prostitución equivale a reglamentarla. ¿Por qué? Pues este modelo legislativo lleva 30 años como gestión de la industria del sexo, principalmente en el estado de Nevada, en Holanda, Alemania, Australia, Nueva Zelanda. Aumenta exponencialmente la explotación de la prostitución de las mujeres. 95%, digamos, de estas mujeres, no, o sea, generalmente la gran mayoría de estas no son mujeres del mismo país, sino que son mujeres extranjeras o desplazadas, migrantes, etc. Aumentan los embarazos y abortos forzados, feminicidios, asesinatos, etc., junto al crimen organizado. Entonces, consiste en descriminalizar a las tres. En los estados aceptan que tanto el proxeneta, la mujer y el que paga por sexo, digamos, puedan hacer cada uno lo que quiera hacer. Esto significa que ya el proxeneta no es un delincuente, sino que es un empresario. Entonces, pues esto es, digamos que muy grave. De nuevo, por la tradición, digamos, que hay en los países, es la mujer la más afectada. Digamos, este sistema no ayuda a las mujeres, pero sí le da rienda libre a los proxenetas y también a los puteros o los que pagan por sexo, que dicen, pues si es legal, yo ya tengo permiso para hacer todo lo que quiera en este sentido. El último modelo es el de la abolición de la prostitución. Y pues como les digo, se basa en el derecho internacional de los derechos humanos. Los países que tienen el modelo nórdico, digamos, son Suecia, Islandia, Noruega, Canadá, Francia, Irlanda del Norte, Islanda, Israel el año pasado. Y lo que se ha probado con este modelo es que disminuye exponencialmente el número de mujeres explotadas, el crimen y el narcotráfico asociado. No está criminalizado el proxeneta, no está criminalizada la mujer, y sí está criminalizado el putero o el que paga por sexo. Esta es una gran diferencia entre prohibir y abolir. Nosotros cuando vamos a las reuniones, muchas veces vamos a hacer incidencia política con las hermanas especialmente las adoratrices. Y entonces, claro, moralistas, claro, pues obviamente quieren la prohibición de la prostitución. Pues no. Ellos son abolicionistas. Abolir la prostitución significa que no criminalizo a las mujeres, entiendo que esto es una violencia basada en género, y sí se criminaliza al proxeneta, al que se lucra de ellas, y al que paga por sexo. Entonces, en Suecia, por ejemplo, empiezan con una multa que le pasan a la casa de la mamá, de la esposa, su marido fue visto enfrente de tal prostíbulo, al jefe, luego le ponen una multa en dinero y si reincide, va a la cárcel. Eso se llama criminalizar al que paga por sexo. Entonces, si miramos el derecho internacional de manera condensada, vamos a encontrar pues, que todo el derecho apunta al modelo nórdico, que lo único que falta es criminalizar al que paga por sexo. Entonces, la mujer es víctima de violencia de género. Este auto 092 es un instrumento colombiano. El Estado restituye los derechos de las mujeres, es decir, les ofrece salud mental, salud física, educación, oportunidades de trabajo, etc. En condiciones de igualdad, cualquier mujer que quiera estar en prostitución lo puede hacer en su casa, siempre y cuando nadie se esté lucrando de ella. El Estado educa en igualdad, las mujeres no son objetos para comprar. Y a quien se criminaliza es al proxeneta, o sea, el proxenetismo y la pornografía. Y aquí está, digamos, la ley colombiana. Y el pago por acceso sexual a las mujeres. En el caso del modelo nórdico se criminaliza con una multa al que paga por sexo. Sin demanda no hay oferta. Esa es la conclusión, digamos, de los modelos legislativos. Si no hay hombres que paguen por sexo, no habrá mujeres en la prostitución. Si nosotros no atacamos la demanda, nunca vamos a terminar la institución de la prostitución. Y el modelo nórdico es el más efectivo y el derecho internacional de los derechos humanos es abolicionista. ¿Cuáles son? No sé si quieren hacer preguntas hasta acá, como para descansar un poquito de mi voz. Chat. No, sí, la verdad que me parece súper interesante, muy interesante la presentación, sobre todo con todos los datos, así que yo estaba tomando capturas de pantalla de todos los slides donde tenías no solamente números, la parte cuantitativa, sino también sobre los efectos, sobre las distintas legislaciones, muchísima información nos pasaste, así que muy interesante. Yo les mando la presentación, así que no se preocupen, yo se las mando después para que la tengan.
y les doy también el texto del cual salen todas las fuentes, digamos, para esos datos. Bueno, para No que sé si tengan sale toda esa mi información. voz. ¿Sale? Sí, ¿puedo? ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos, adelante. Oh, cuéntanos. qué suerte, estaba con la duda. Con respecto a este tema último que decías, con respecto al modelo nórdico, yo, bueno, soy María Alejandra, estoy en Argentina, en Buenos Aires en este momento, y desde el año 2013 vengo trabajando por la sensibilización en la cuestión de trata de personas desde la Red Causa, y cuando estaba en Perú, y ahora estoy en Argentina, soy de las Hermanas Dominicas. Y una de las cosas que me preguntaba, y que es un gran debate todavía, es sobre estos modelos de legislación que Sí. existen, porque hay mucha confusión, sobre todo, por eso me anotaba, digo, estas distinciones de lo de prohibir la prostitución, legitimarla o la abolición de la prostitución. Yo he tenido experiencias también de trabajo con las Hermanas del Buen Pastor y con las adoratrices, haciendo trabajo intercongregacional, en fin. Pero yo digo, ¿qué conciencia ahí existe o existe a nivel de las leyes en todos los países latinoamericanos? Porque creo que está muy bueno y excelente el trabajo que hace Colombia, por la coordinación y porque siempre sabemos que esto es fundamental, el tema de las redes, para poder seguir sensibilizando y haciendo bueno, acá nosotros en Argentina, que se hizo campaña Esto sin cliente no hay trata, realmente es real y como que decodificable en cualquier ámbito, o sea, cualquiera entiende eso. ¿Qué existe a nivel de Latinoamérica sobre esta aceptación del modelo nórdico? Porque acá también todavía se debate, pues no sabemos sobre el tema del aborto, y que son temas así muy candentes que este año, mejor dicho, el año que viene ya, todavía está en agenda de los legisladores para la aprobación. Así que, bueno, eso, ¿qué efecto hay, qué Pues, avance, qué pues te puedo acuerdos? decir, en principio tenemos el problema de, tenemos muchas leyes contradictorias en muchos de Ah, nuestros países. Unas son de corte abolicionista, que es todo el bloque, digamos lo que es las convenciones sí, internacionales, digamos de Naciones Unidas, son abolicionistas. Y bien. luego tenemos leyes propias en los países, códigos de policía, Ujú, normas de ordenamiento territorial, otro tipo de normas de salud, que lo que hacen es reglamentar la prostitución, legalizarla de alguna manera. Entonces ahí entra en conflicto, digamos, las leyes. Ahora les muestro, digamos, para el caso colombiano, digamos, las dificultades que hay allí. Entonces, tener o proponer un modelo nórdico en nuestros países implica revisar esas otras leyes. Ese es el claro. trabajo que estamos haciendo desde Colombia en esta iniciativa. Precisamente demandamos las normas que entran en contradicción con el derecho internacional de los derechos humanos. El Ujú, código de policía, las leyes de ordenamiento territorial, las sentencias de las cortes, de la Corte Constitucional, digamos, que habla de trabajo sexual y quiere legalizarla. Ese es el trabajo que hemos hecho, es limpiar, digamos, las ya, leyes de todo lo que sea contradictorio y que no aclare las responsabilidades de las autoridades. Mientras claro. haya confusión, las autoridades no van a hacer nada. Eso es lo que le conviene a la industria del sexo, que haya confusión, que no sepan Claro. para dónde coger. Esta mujer está porque quiere o la meto a la cárcel. Esta Mm, mujer es víctima o no lo es. Entonces, cuando hay confusión, pues nadie hace nada y eso es lo que la industria necesita, que nadie haga nada. claro. Entonces, nosotros hicimos, Clara Rojas, senadora, representante de la Cámara y también quien fue secuestrada durante 6 años por la guerrilla en Ah, Colombia, hizo un sí. proyecto de ley en el 2016, lo presentó en el Congreso de la República para multar a los hombres que pagan por sexo. Y Ujú, fue desastroso porque mm, no había movimiento social. Se necesita hacer todo un trabajo de sensibilizar a muchos públicos claro, antes para que apoyen a los políticos que van a llevar una ley como estas. Es claro. muy difícil adelantar una ley como estas porque hay muchos grupos poderosos detrás de la industria del sexo. Tal cual. Exmilitares, expolicías, políticos principalmente, son los dueños de los prostíbulos, etcétera, etcétera. Pues ustedes Ujú, saben, en Argentina está este horror sí, de juez de la CIDH, ¿no? sí, sí. Eh,
que tiene, digamos, prostíbulos y demás. Entonces, eso hace mucho más difícil la lucha contra ellos. En Colombia, por ejemplo, el paramilitarismo, además, hace parte, digamos, de esta industria y quien protege, digamos, esta industria también. Entonces, eso lo hace peligroso. Claro. Obviamente, el proyecto de ley se archivó, pero lo que se necesita realmente es hacer todo un trabajo de sensibilización a grupos de la sociedad civil y empujar a nuestros políticos hacia allá, como lo correcto, en materia de igualdad para las mujeres. Que hay varios frentes que sí, pero este frente yo creo que sea aún peor que el del aborto, digamos, porque sí, este es enorme. Sí, sí, sí. Sí, es tema de instalar la conversación cotidiana y en diversos grupos. Sí, sí. Exactamente. Gracias. Bueno, entonces sigo ahora con los retos actuales globales y locales, digamos, en materia de la prostitución, y aquí es donde entra, digamos, donde se complica el panorama. Hasta ahorita lo que les conté son los logros del derecho internacional, ahora se complica todo aquí. La industria del sexo es igual a otras industrias poderosas, enmascaran su verdadero interés, y su interés es descriminalizar el proxenetismo, porque en gran parte del planeta el proxenetismo está criminalizado. Es decir, lucrarse de la prostitución de otra persona está criminalizado en casi todo el planeta. La trata también. Entonces, igual que la industria del cigarrillo, igual que la industria esta que dice que el cambio climático no existe, la industria de la prostitución hace exactamente lo mismo. Son industrias con muchísimo dinero que hacen lobby en distintas instancias. ¿Cuáles son las estrategias? Ustedes van a ver, esta es la agenda principal de la industria del lobby por prostitución. Se han metido en varias áreas. Uno, el derecho a la salud, todo el tema de VIH, SIDA. Perdón, Drisha. Sí. No sé si todas comprendemos cuando te refieres a hacer lobby, ¿a qué se refiere? Hacer lobby es básicamente hacer cabildeo, convencer a distintos grupos políticos, etcétera, o de la sociedad sobre la idea de que existe algo llamado trabajo sexual y que ese trabajo sexual necesita unos derechos que deben ser protegidos por el Estado y por las sociedades en general. Entonces, pues empieza con financiación a distintos grupos, han financiado y ha participado, y como les digo, el tema de ONU-SIDA y todo el sector alrededor del SIDA ha sido quien ha financiado esta idea de que existe el trabajo sexual. Se han metido en el tema de los derechos de las mujeres, como si fuera un derecho de las mujeres ser trabajadora sexual. En el tema del trabajo, del derechos al trabajo, entonces han definido la explotación sexual como un trabajo. En los derechos de la población LGBT, y ahora también en los derechos de los migrantes, muy gravemente. Esa es la agenda principal. Ustedes ven la sombrilla roja, más adelante les explico quién es la sombrilla roja. ¿Cuáles son las estrategias digamos, de este lobby? Básicamente negar la evidencia y el daño que produce la prostitución en la vida de las mujeres, que ha sido documentada, como les digo, llevamos muchos años. Yo puedo mandarles también material sobre esto. La prostitución en la salud mental, en la salud física, en generaciones futuras, en las mujeres en general y también en los hombres, digamos, el tema de la prostitución. Crear duda y debate también es uno de los graves problemas. Entonces, todos los temas de las mujeres se debaten, como el aborto, o sea, como muchos otros temas que tienen que ver con las mujeres. Entonces, lo que se ha hecho es empujar a organizaciones y agencias, por ejemplo, las de Naciones Unidas, a que se pronuncien neutras. No tomamos posición. Ni somos de aquí, ni somos de allá, ni somos abolicionistas, ni somos reglamentaristas, ¿sí? Vamos a aceptar a todo el mundo tiene derecho a existir. O sea, cuando las agencias de Naciones Unidas hacen eso, básicamente están violando el derecho internacional de los derechos humanos. Crean grupos y redes fachada, como los sindicatos de trabajadores sexuales, la GATT, el grupo supuestamente contra la explotación sexual de niños y niñas, que copió su nombre de la CAT, ¿sí? La NSWP, que es el Network for Sex Projects, es la red más grande en el mundo de organizaciones pro prostitución o pro trabajo sexual. Invisibilizan a los proxenetas involucrados, siempre entonces muestran a las poblaciones vulnerables, las trans y los hombres gays son principalmente los que llevan, digamos, esta agenda.
adoptan el lenguaje de los movimientos sociales y derechos humanos, nada sobre mi cuerpo sin mí, o sea, han adoptado cosas del movimiento de discapacidad, del movimiento de las mujeres, y lo están usando, digamos, a su favor. Por eso nosotros nos llamábamos Iniciativa Proequidad de Género, ahora solo somos Iniciativa Proequidad, porque todo lo que vamos construyendo las mujeres para ayudarnos a nosotras, luego lo usan otras poblaciones para pasar por encima de los derechos de las mujeres. Se ha instrumentalizado todo este tema de la ideología queer y trans, ¿sí? Entonces el supuesto derecho de los hombres a autoproclamarse como mujeres y a ser trabajadoras sexuales, entonces han sido básicamente financiados estos grupos para que ellos sean quienes lleven la agenda pro prostitución. Lobby legal y, digamos, y académico. Tristemente América Latina es la peor academia de todas, casi todas, no hay académicos abolicionistas en América Latina, y también han comprado los medios de comunicación en esto, crean mentiras y las diseminan porque pues tienen mucho poder en medios y demás, y pues han limpiado su cara también en la industria del sexo a través de la industria de entretenimiento. Entonces ellos ya hablan de entretenimiento adulto, todo el tema de la pornografía, el cine y la televisión, muestran, digamos, una forma glamurosa, digamos, de la prostitución, algo que supuestamente empodera a las mujeres, ¿no? Y también han creado discursos que confunden y remeras este tema de la esclavitud moderna, que es un concepto que viene, digamos, y se ha utilizado mucho por la Iglesia Católica, pero que no tiene una definición en el derecho internacional de los derechos humanos, lo cual hace que sea muy difícil hacer responsable a los estados en esta materia. Inglaterra ya pasó por ahí, y el Congreso, los parlamentarios en Inglaterra declararon, digamos, que esta categoría de esclavitud moderna no les ayudaba a luchar, digamos, por el tema de trata de personas, explotación sexual, porque en una misma bolsa metían todo, ¿sí? Esclavitud moderna es todo. Y ahí todo y nada es lo mismo. Eso es básicamente. Los discursos que maneja este lobby, pues básicamente son que es un derecho sexual y reproductivo, cosa que es absurda, que es una identidad sexual, igual que ser gay o lesbiana, imagínense ser trabajador sexual, que es un derecho humano, es lo que quieren, que es diferente el trabajo sexual en niñas o la prostitución o la explotación en niñas y adultas, cosa que no es cierta, digamos, que es diferente trata de prostitución, cuando la trata básicamente se creó para evitar la prostitución. Es decir, prevenir que las personas lleguen a ser explotadas sexualmente, ¿no? Por eso se creó el delito de trata, que si la captas, la transportas, la coges, pues digamos ya estás cometiendo el delito y con ese fin. Y sin embargo quieren hacernos creer que es diferente trata de prostitución. Quieren también hacernos creer que es diferente la prostitución voluntaria de la forzada. Entonces meten la palabra forzada en muchos de los discursos, cuando, digamos, si metes forzado lo que haces es poner la responsabilidad de las mujeres. Tienes que demostrar que hubo uso de la fuerza en la prostitución, y eso es muy difícil de demostrar, ¿no? Porque tendrías que demostrar que habían cadenas, que te pusieron un arma, que etcétera, etcétera. Y eso es lo que ellos quieren hacer, tratar de separar y decir que hay prostitución voluntaria, las mujeres quieren y esa prostitución es lícita y no hay problema y el Estado no tiene responsabilidad con esas mujeres. Y la forzada, donde sí tendría responsabilidad porque le pusieron un arma, porque la obligaron, etcétera, etcétera. La convención, quieren decir que la convención del 49 es moralista y anticuada. Ustedes van a ver documentos de la OIC, de UNODC, de ONU Mujeres, donde dicen que ya no hablemos de la convención del 49 porque es muy anticuada, claro, porque es la convención que define el proxenetismo con claridad. Obviamente a la industria pues no le interesa eso. No son víctimas, ellos quieren decir que estas mujeres no son víctimas, sino que son personas traficadas o migrantes económicos. Esto es lo que está pasando hoy en día muy gravemente con las mujeres venezolanas. Un estudio de ONU Mujeres básicamente no reconoció que la gran mayoría de las mujeres eran tratadas para la prostitución, sino que eran migrantes económicos. Cuando tú eres una migrante económica, pues, y existe el trabajo sexual, pues simplemente tienes un trabajo, no hay ningún delito ahí, no hay ninguna responsabilidad de los estados ahí. El único problema que ellas hablan en su discurso es el estigma
Entonces, si dejamos de llamar supuestamente a las mujeres putas, pues entonces ya van a estar más empoderadas y ya no va a haber violencia contra ellas. Y violencia policial. Esos son los únicos dos problemas que existen para el lobby pro prostitución. Tiene fuerte financiación. Si ustedes ven, la sombrilla roja es la principal financiadora y agrupa, digamos, a todas las distintas financiadoras en esta materia. Están los israelíes, Mama Cash, que es holandés, Ford Foundation, Estados Unidos, IVOS, que es holandés, Oak Foundation, que es Estados Unidos. Entonces, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Alemania, son los principales países que financian el lobby. Bill Gates, etcétera, etcétera. Digamos, estos son solo algunos de quienes financian en esta materia. Tenemos Levi Strauss Foundation y Open Society Foundations. Esa es la principal. Open Society Foundations hace parte de este multimillonario que se llama George Soros, que financia muchas cosas buenas, pero también financia muchas cosas malas. Y entre las cosas malas está esta. O sea, él básicamente financia la explotación de la prostitución de las mujeres. No financia organizaciones abolicionistas y lo pone claramente, digamos, en sus materiales también. Ustedes ven, este año específicamente financiaron, digamos, iniciativas para tumbar la ley Fosta Sesta, que tan fuertemente les pegó en Estados Unidos. No solamente en Estados Unidos, digamos, nosotros en Colombia teníamos páginas web que ofrecían a chicas colombianas en un paquete con montada en helicóptero, botella de champaña, etcétera, en páginas web que no estaban en Colombia, que estaban en Estados Unidos. Solo las podrían abrir desde Estados Unidos y tenían vuelos charter de Estados Unidos hacia Colombia para prostituir y usar a estas mujeres. Hoy esas páginas fueron cerradas y obviamente por el FBI y por eso, digamos, esta industria está tan golpeada este año. Tienen una página que se llama Clientes de Trabajo de Trabajadoras Sexuales Aliados por el Cambio. A esa página ya no se puede entrar, pero yo tengo la lista de todas las organizaciones que están allí, que son todos los supuestos sindicatos de trabajadores sexuales. Está la Red Trasex, que es la más fuerte en América Latina, y están agencias de Naciones Unidas como la OIT, UNODC, UNDP, el Fondo Poblacional de Naciones Unidas, etc. O sea, tienen el descaro de nombrar a las agencias de Naciones Unidas que han comprado. La prostitución claramente no es trabajo, solamente recorriendo los estándares mínimos de la OIT, que es abolir la discriminación basada en género, pues no se cumple. Discriminación basada en género es que haya más hombres, digamos, que mujeres en una, o sea, que en un trabajo se discrimine más a un grupo o al otro, y obviamente es una discriminación basada en género. Abolición de la prostitución, de la explotación infantil, cuando en la prostitución las mujeres generalmente empiezan como niñas. Abolición del trabajo forzado, pues en realidad es un tipo de la explotación siempre es forzada, es por necesidad, ¿no? Derechos a la negociación colectiva, aquí es donde se han agarrado, digamos, este lobby creando los supuestos sindicatos de trabajadoras sexuales, que en realidad no son sindicatos. Si fueran sindicatos exigirían algo a los proxenetas, no les exigen nada, no les exigen apoyo, salud mental, salud física, o sea, absolutamente nada, nunca nombran a los patronos, ¿no? Y estándares de salud y trabajo, pues tampoco existen. Si hubiera estándares de salud y trabajo en la prostitución, tendrían que usar gafas, tendrían que usar, digamos, ahí está todo el uniforme, porque entran en contacto con sangre, con saliva, con etcétera, etcétera. Eso ni siquiera un médico, digamos, podría sobrevivir en la prostitución. Estándares lógicos de cualquier trabajo. Un jefe le puede pagar extra a un empleado pidiendo que mantenga una página web, pero no puede pedirle que duerma con un cliente, ¿verdad? Un servicio de desempleo puede enviar a alguien a ese trabajo. Pero imagínense, en Alemania, por ejemplo, una mujer que no tiene empleo, la mandan, dicen, no, pero si hay trabajo, vaya a un prostíbulo. Eso es lo que pasa, digamos, para todas las mujeres en los países donde se reglamenta. No se necesita un periodo de rehabilitación, incluso por décadas, para ser funcional después del empleo. Esto es lo que pasa después de haber estado en la prostitución. Y un abogado o una persona, digamos, de política pública estaría dispuesta a probar durante 2 días estar en ese supuesto trabajo, ¿no? Y en la práctica, ¿quién aguanta estar en prostitución 2 días y no quedar impactado por el resto de su vida, ¿no?
El lobby, digamos, se ha infiltrado en el sistema internacional, los países, ahí están los países promotores de los que hablaba, estas son las agencias de Naciones Unidas que están infiltradas por el lobby pro prostitución, organismos internacionales como la OEA y la CIDH, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que son lideradas por hombres, o sea, no sorprende, digamos, que ellos se hayan también vendido al lobby pro prostitución. Y los fact sheets de Beijing más 25. Los fact sheets son básicamente las mesas de trabajo, los temas sobre los cuales los estados van a renovar sus responsabilidades frente a las mujeres en sus países. Y ya metieron fact sheets sobre trabajo sexual para Beijing más 25. El país, estas discusiones empezaron en Ginebra hace una semana, seguían en Chile, pero Chile se canceló por las revueltas y creo que quedó para enero. Sigue en México, en mayo, en Nueva York, en la CSW, que es la reunión esta de las mujeres, la Comisión para el Estatus de las Mujeres. Sigue en mayo en México y termina en París en junio del año entrante. Al paso que vamos, van a lograr meter el tema de trabajo sexual dentro de Beijing más 25. Se ha normalizado también la violencia masculina como escogencia, han puesto a pelear el feminismo radical y el feminismo neoliberal como alrededor de este tema. No se están instrumentalizando al sur global, entonces dicen que el sur global para nosotros los pobres, la prostitución es un trabajo, es una opción para las mujeres. Entonces como no hay trabajo, pues por lo menos hay trabajo sexual, ¿verdad? Han metido toda esta idea de incluir el tema de género, de que las personas se autoproclaman hombre o mujer, etcétera, etcétera. Y esto lo que ha hecho es también quitar los derechos de las mujeres, la financiación que iba para mujeres está yendo para el tema trans, y están tratando de redefinir lo que es ser mujer, incluso en las convenciones de Naciones Unidas. Esto es muy grave. Este año en Nueva York plantearon el tema de que ser mujer no es quien nace en cuerpo de mujer, sino quien se autoproclama mujer. Esto tiene un impacto enorme, digamos, en las mujeres como colectivo, en la financiación y en la discriminación, digamos, contra las mujeres. Tenemos una industria farmacéutica y médica que ha apoyado toda esta idea de que la mujer se hace y que supuestamente ser mujer es ser este estereotipo de tetas, pelo largo, minifaldas, toda la industria de la belleza que se lucra de eso, que eso no es ser mujer. O sea, ser mujer es básicamente haber nacido en el cuerpo de mujer y por ello, como colectivo, haber sido discriminada política, económica, sexual, en todas las maneras, socialmente. Y obviamente, pues toda la industria de vientres de alquiler, la pornografía y la prostitución, todas esas industrias, pues se lucran, digamos, de las mujeres. Y luego, pues tenemos en el planeta cómo los países nórdicos, europeos han avanzado hacia el modelo nórdico, y mientras que Estados Unidos, digamos, al revés, se está haciendo un trabajo fuerte para descriminalizar la prostitución. Y tenemos también el informe de Estado de Trata del Estados Unidos, donde le está recomendando a los estados poner los medios en la definición de trata. O sea, es un retroceso para países como Colombia, creo que México y no sé qué otro país. Entonces, ya para finalizar esta sección, la industria del sexo es global y está muy bien coordinada. Es una empresa, por eso se mueve tan rápidamente. En cambio, nosotros como sociedad civil tardamos mucho en educarnos, en juntarnos, en reaccionar ante lo que esta gran empresa está haciendo. Los retos en Colombia, esto no se los voy a dar, pero sí les quiero mostrar esta, donde ustedes ven que tenemos leyes contradictorias. Entonces, a un lado está toda esta idea de la prostitución como explotación sexual, el bloque de constitucionalidad, nuestro derecho penal, autos y sentencias de la Corte, y al otro lado, leyes de convivencia, derecho administrativo y sentencias de la Corte y otras, de la Corte Constitucional y otras cortes. Ahí es donde nosotros proponemos siempre a las autoridades, cuando hay normas conflictivas, siempre use las que son más protectoras de la población más vulnerable. ¿Cuáles normas protegen más a las mujeres, a los niños, a las niñas que son explotados en la prostitución, a los migrantes, etcétera, etcétera? Esto no.
Y pues nosotros creemos que básicamente la industria del sexo está muy interesada en que Colombia se convierta en la Tailandia de América Latina, tiene una ubicación geoestratégica y obviamente por el conflicto armado, por las migrantes venezolanas, etcétera, etcétera, pues tienen todo lo que necesitan para poder tratar interna y externamente a las mujeres para la prostitución. Soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Y aquí ya termino. Pues primero, hay que reeducar a las autoridades, a la policía, a las autoridades públicas, sobre, digamos, cuáles son sus obligaciones frente al derecho internacional de los derechos humanos, interpretar el artículo 6 de la CEDAW bajo la Convención del 49, asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales con formación y presupuestos, y promover y apoyar el modelo nórdico. Educar a los hombres, prevenir y educar en todos los sectores económicos, digamos, que se benefician de la explotación de las mujeres, campañas masivas contra la demanda, como la que nos hablas en Argentina, cero tolerancia hacia el pago por acceso sexual en las distintas industrias, entonces desde las ONGs hasta las empresas, digamos, sus empleados jamás, digamos, no tener tolerancia alguna al hecho de que paguen por sexo en sus viajes, etcétera, etcétera, y educar a hombres y niños en relaciones saludables y sexuales basadas en la igualdad. Para las mujeres se necesita muchísimo más, rescatarlas con equipos especializados, proteger a migrantes y refugiadas, ofrecer ayuda de emergencia en fronteras, sectores turísticos, industrias extractivas, agricultura temporal, divulgar la judicialización de proxenetas y tratantes, cooperación internacional, porque estas son redes internacionales, eliminar zonas de alto impacto y modelos económicos que naturalizan la explotación sexual, por ejemplo, el webcam. No sé si en sus países ahora está el tema webcam, pero en Colombia está fuertísimo. Y webcam es trata de personas con fines de explotación sexual. Ya tenemos muchísimos casos en que las mujeres han sido amenazadas de que sus imágenes las van a hacer públicas si no se prestan para ser explotadas en la prostitución o tratadas internacionalmente. Asegurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas. Bien complicado. Estas son las distintas, esto lo deben saber ustedes de memoria, pero esto es lo que necesita una víctima de explotación sexual para salir de la prostitución, todos estos distintos temas. Y pues esto frente al tema de Venezuela, pues no se los pongo. Y hasta ahí. Todos somos parte de la solución. Yo les mando ese material, pero no las quiero cansar más en ese tema. Súper interesante, súper interesante. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Yo puedo hacer otra pregunta. Claro que sí. No, iba porque estaba viendo anteriormente los grupos entre las páginas web que existen, que promueven la prostitución, y yo hace años había visto, antes estaba en Rosario, que es una ciudad cerca, cómo esta línea Escort, que ofrecen acompañantes, tienen páginas en todas las provincias, por lo menos en Argentina. En todas las provincias, y es muy fácil acceso. O sea, yo pensando en el tema de prostitución y la pornografía infantil, porque marcar ponerlo en Google, sale Escort, y es el nombre de una marca de un auto. Yo al principio pensé que era un auto, y cuando abro la página, fotos de chicas en ropa interior, y bueno, y ofreciendo tarifa, horario, lugar, ¿no? ¿De qué manera se interviene en este tipo de que serían delitos, no sé si se llama delito cibernético, que también tiene que ver con otro entramado más de la policía o de investigación? Porque es como que yo, por lo menos desde mi punto de vista o desde mi lugar, que siento que es mi llamado en este momento al tema de la sensibilización por la trata, cómo hacer red y tener un lenguaje en donde esto no es normal, esto no es sano, no es saludable. Esto es ser así, de esta manera no lo es. Tienes toda la razón, o sea, es que el score es otra forma, otro modelo de negocio de la explotación sexual o de la prostitución ajena, básicamente. Es un modelo de negocio, igual que el webcam, igual que las sugar daddies, igual que, o sea, todos esos son modelos de negocio que tratan de volver como bonito el tema de la explotación de la prostitución ajena. Claro. Pero es trata y es explotación de la prostitución.
Y en ese caso la denuncia, nosotros, bueno, acá tenemos el 145, que es la denuncia a nivel nacional, el número de teléfono, pero... Hay que educar a los jueces. El problema es que hay que educar a los jueces porque los jueces no creen que ellos son los primeros que van y pagan por Es que eso. son los que más consumen a veces, eso es súper claro. Exactamente. Entonces, eso es lo que lo hace muy grave. Entonces, uno puede escoger. Nosotras ya estamos como, ya hemos luchado contra los jueces y los jueces son súper machistas y cada vez, digamos, las sentencias son peores. En este momento, nosotros la única salida que vemos estructural a este tema es promover el modelo nórdico, informando a los políticos, consiguiendo, digamos, mostrándole a los políticos digamos, la conexión entre crimen organizado, prostitución, narcotráfico, y cómo eso es algo que un país no quiere, ¿cierto? Y es la única forma, porque te metes por el tema de los derechos de las mujeres, a nadie le importa. Te metes por el lado de derechos humanos, a nadie le importa. ¿Sí? A los políticos no les importa. Te metes por el derecho, por el tema de los jueces tienen que ser equitativos, no les importa. Entonces, en este momento, después de 3, ya vamos para 4 años de trabajo, nuestra conclusión es que tenemos que trabajar por el modelo nórdico. O sea, realmente la urgencia en nuestros países es empezar a sensibilizar a muchos grupos de interés sobre los beneficios que tiene el modelo nórdico y empujar a nuestros senadores a tener una legislación en esa medida. Es lo único. Y es por la igualdad de todas las mujeres. Es que a todas nos afecta. En el momento en que un país le reglamenta la prostitución como trabajo, cualquier mujer, hasta ustedes, el día que se queden sin trabajo, se salieron, digamos, de sus comunidades, les van a decir, pues ahí hay trabajo en el prostíbulo. Solo se necesita ser mujer para estar en eso. Sí. Gracias. Gracias, es una claridad. Si alguien más tiene preguntas o comentarios. No, a mí lo que se me hace interesante, y lo platicábamos también la semana pasada, que también dialogábamos un poquito sobre este tema, dijiste claramente tú, ya no nos podemos conformar con lo que estamos haciendo, con nuestros modelos de atención nada más. Esa es una parte, no vamos a menospreciar el trabajo que estamos haciendo porque se ha hecho. Para nada. Se sigue haciendo, ¿no? Y es bueno, pero ¿cómo vamos nosotras realmente a colaborar en la transformación de la vida de esas personas? ¿Cómo las vamos a tocar? Pero al mismo tiempo también, ¿cómo vamos a defender sus derechos o ayudarlas a ellas que ellas mismas defiendan sus derechos? Pero haciendo lo que llamamos, ¿no?, la incidencia política. Ese mismo lobby que están haciendo todos los empresarios, todos estos grupos de mujeres, asociaciones, es el mismo lobby que tenemos que hacer nosotras desde donde estamos. Y eso es lo que sentimos que nos hace falta, y por eso estamos en estas negociaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos incidir más en esta parte, en ese sistema o en esta estructura que está generando estos frutos, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo vamos a contrarrestar esta corriente tan fuerte que tú lo mencionaste también y que lo mencionamos anteriormente, que está tan metida en las Naciones Unidas, que es ver a la prostitución como un trabajo sexual, ¿no? Y que, como tú lo dices, se han escudado diciendo que son neutros ante esto, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a esto? Pues yo les puedo contar cómo lo hemos hecho nosotros o cómo lo estamos haciendo. Y lo que hemos hecho es esta alianza, empezar a juntarse, digamos, con ese objetivo, que es promover, digamos, cambios a nivel legislativo y social, cambio de cultura. Para cambiar a la gente, pues la tienes que educar. Y para educarla, lo que hacemos es básicamente, nosotros no hacemos nada público porque pues nosotros ya tenemos amenazas, las organizaciones que trabajan con nosotros también amenazas cumplidas contra algunas sobrevivientes también que tienen medidas de protección de la fiscalía. Lo que hacemos es reuniones 1 a 1 y hacemos esta presentación que ustedes ven para educar y el testimonio de sobrevivientes. Entonces, cuando tú combinas los datos, la información clara, los modelos, etcétera, con el testimonio de las mujeres, de lo que ellas han vivido, yo les puedo decir de 100 reuniones que tenemos al año, con ministerios, con embajadas, con funcionarios, con organizaciones de derechos humanos,
con indígenas, mejor dicho, con todo tipo de organizaciones, diría que 98 son exitosas en cambiarle el chip a la gente sobre este tema, en tener mayor claridad, en tener herramientas para tener una opinión clara sobre este tema. ¿Mm? Porque todas estas personas tienen hijas, tienen esposas, tienen madres, ¿sí? Y estas personas no quieren que eso sea una opción para ellas, ¿cierto? Eso es lo que uno tiene básicamente que ponerles en claro. ¿Y cuál es la misión y cuál es la responsabilidad de todas estas distintas organizaciones, agencias, gobiernos, cooperación internacional, etcétera, en el tema? Entonces, a cada uno le dejamos tarea. Usted como Ministerio de la Salud tiene una responsabilidad en esto. Empezando por cambiar el lenguaje. Segundo, por el tipo de servicios. Tercero, por esto. Cooperación internacional, hacemos lo mismo. Hemos hecho esto con Naciones Unidas, con todas las agencias en Colombia, con los ministerios, con gobierno a nivel local, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacemos, digamos que con políticos, etcétera, digamos constantemente. Muy importante, las sobrevivientes. Nosotros, digamos que esto sin ellas no hubiera funcionado nunca. Tenemos unas mujeres, digamos, que han aprendido sobre todo este mapa político, quién es quién, qué responsabilidades tiene cada uno en la sociedad, qué le podemos exigir, cómo hablarles, cómo ser efectivas. Al principio lloraban, contaban su historia en cada reunión, etcétera, etcétera. Hoy en día nos preparamos antes y decimos, bueno, esta es ONU Mujeres. La responsabilidad de ONU Mujeres en esta materia es esta y esta. Vamos a pedirle esto y esto. Y entonces ellas enfocan historias de vida suyas que van a sensibilizar a ese público específico. Entonces, mucho más estratégicas, mucho más claras, mucho más al grano, etcétera, etcétera. Las mujeres se han fortalecido hasta el punto en que hoy día nosotros vamos a enviar a una sobreviviente a París, que da ahorita a finales de mes, y representa nuestra iniciativa ante la Coalición para la Abolición de la Prostitución. Está aprendiendo inglés. Muy importante aprender inglés. Necesitamos que nuestros sobrevivientes puedan comunicar lo que pasa en América Latina, en los países que toman decisiones, en el norte global, ¿no? Entonces, ese es como el reto principal. Tenemos obviamente las sobrevivientes que han tenido apoyo, como el apoyo de ustedes durante años, son mucho más fáciles de trabajar que las que no. Nosotros al principio teníamos reuniones con las sobrevivientes y se mataban entre ellas, se odiaban, celos, y tú por qué vas a esta reunión y yo no, por qué no me llevaron a mí, y bueno, realmente era de locos, y pues es entendible, primero porque tenían estrés postraumático, y segundo porque fue la manera en que han sobrevivido en la prostitución, en competencia, odiándose las unas a las otras, es lo que logra el sistema proxéneta, ¿cierto? Entonces les hemos hecho una formación en derechos humanos, les hemos hecho una formación y hemos trabajado el tema de estrés postraumático. Entonces quería mostrarles, hemos usado dos técnicas, no sé si ustedes las conocen, una en especial que se llama EMDR, Eye Movement Reprocessing, que tuvo unos resultados, les diría que casi inmediatos, porque estas mujeres nos ponían en riesgo, digamos, a todo lo que hacíamos, le daban información a los proxenetas de lo que estábamos haciendo, dónde nos reuníamos, con quién. O sea, unas locuras, o un día te amaban, un día te odiaban, ¿no? Y nuestra vida, personalmente como activista, cambió el día después de que ellas recibieron este tipo de terapia. No funciona con todas las mujeres, pero es altamente efectiva para el tema de trauma. El trauma, entonces quería explicarles un poco, pero no sé si tengan tiempo o estén cansadas o lo dejamos para otro día. Necesitaría por ahí 20 minutos para presentarles. No, sí, te escuchamos. ¿Sí? Bueno, y digamos que nuestra vida cambió porque las mujeres, digamos, fueron más conscientes de sus necesidades, fueron más conscientes de lo que querían aportar al movimiento, que nosotras no íbamos a resolver sus temas cotidianos, les íbamos a hacer apoyos, pero nunca hubo dinero en la relación, y eso fue fundamental para lograr la confianza de ellas en este proceso de incidencia política, que es lo que les proponemos, digamos, a ustedes también. Cuando uno mete el factor dinero, estás hablando en el código del sistema prostituyente, ¿verdad? Que es dinero por usarte. Y muchas se han sentido usadas en otros contextos cuando, digamos, hacen incidencia política y les pagan por ello, ¿verdad? Entonces, en el estrés postraumático,
que fue, digamos, un logro. Yo no entendía, yo no sabía qué era lo que pasaba con estas mujeres. Yo estaba enloquecida, yo nunca había trabajado con víctimas tan difíciles y tan brillantes. Las mujeres en la prostitución son inteligentísimas y al mismo tiempo se dejan hacer las cosas que se dejan hacer. Yo no entendía nada. Yo dije, esto no lo entiende nadie. Hasta que una psicóloga amiga me dijo, pues es que ellas sufren de estrés postraumático, pero completo, que es incluso peor que el estrés postraumático normal. Entonces, ¿qué es el trauma? El trauma básicamente yo tengo esto al revés, pero son experiencias que representan un peligro real para la vida o cualquier otra amenaza a su integridad física, ¿sí? Y la agresión física y sexual es uno de los principales digamos, motivos de trauma y estrés postraumático, digamos. En niños y niñas empieza en la niñez, pero puede pasar en cualquier momento de la vida. Un accidente también te puede dar estrés postraumático, pero toda violación produce trauma. Son tan duras estas experiencias que lo que hacen es que se fragmentan en el cerebro y se reexperimentan constantemente. Todo esto se los voy a enviar a ustedes, ¿no? Se reorganizan las percepciones del cerebro y el organismo siempre está en modo supervivencia. Entonces estoy luchando o corriendo. Las reacciones son todo el tiempo de luchar o correr. Estoy sobreviviendo. El trauma interfiere en las funciones básicas del ser humano, que son, por ejemplo, generar señales para registrar lo que necesita el cuerpo, que necesito comer, descansar, protegerme, refugiarme, crear un mapa del mundo para señalar cómo satisfacer estas necesidades, generar la energía y las acciones necesarias para lograrlo, avisar de los peligros y las oportunidades en el camino y ajustar las acciones basadas en lo que hay en el momento, ¿sí? Eso es lo que el cerebro hace para sobrevivir, pero el trauma entra a interferir con todo esto. ¿Cómo se experimenta el trauma? Primero, recuerdos recurrentes e intrusos, flashbacks, incluyendo imágenes, pensamientos y percepciones, pesadillas y dificultad para conciliar o mantener el sueño, pérdida de la memoria, o se reprime la memoria y sale más tarde en la vida. Se recuerdan detalles del evento traumático, pero no la secuencia, cómo ocurrió una cosa tras otra. Malestar psicológico intenso y respuestas de tipo fisiológico o a detonantes. Entonces un olor, pasar por un lugar, un sonido, una música. Muchas de estos se convierten en detonantes que hacen que la persona entre otra vez en modo supervivencia. Ansiedad y aumento de la activación. Irritabilidad, ataques de ira, pánico, que además las hacen sentir energetizados. Es la manera en que, o sea, volverse irritables o tener ataques de ira las hace sentir vivos, ¿sí? Entonces van de una esquina a la otra, entre ataque de ira y pánico y al mismo tiempo o anestesia y parálisis emocional. Entonces uno ve a estas mujeres en eventos sociales o con su familia completamente anestesiadas, no están ahí, desconectadas. Y como esa misma persona en un minuto o en un segundo puede volverse irritable, irascible, entrar en pánico, etc. Con sentimientos de culpa, autodesprecio, sensibilidad a sonidos amenazantes, pero una muy baja respuesta a la voz humana y al involucramiento social. A la voz humana es, digamos, no perciben la diferencia entre alguien que les está hablando con seguridad, con tranquilidad, en la que pueden confiar. No saben en qué confiar, ¿sí? Y cómo involucrarse socialmente, ¿sí? Con quién puedo tener relaciones, con quién no. Esa parte, digamos, no la saben distinguir. El shock del trauma hace sentir a una persona como si fuera otra persona o como si no fuera persona, ¿sí? Sentirse fuera de sí misma. El trauma se define como abrumador, increíble, o sea, nadie creería, si a ti te cuentan la historia del trauma de estas mujeres, mucha gente no la creería, y es insoportable. Es decir, no permitiría que una persona siguiera su vida. Por ejemplo, una niña que entra a su tío y la viola en su cama y le dice, si tú dices algo, se lo diré a tu madre o mato a tu mamá o algo así, nadie cree que una persona podría vivir con eso el resto de su vida, ¿verdad? Pero el trauma lo que hace es generar las reacciones para poder sobrevivir a ello. La principal se llama la disociación. La disociación es desconectar el cerebro del cuerpo, ¿sí?
de lo que alguien está haciendo con mi cuerpo. Esa es la manera como generalmente las mujeres en la prostitución han sobrevivido. Reacciones que tienen por el trauma, entonces respuestas de defensa y físicas. Las hormonas del estrés se les activan, están hipervigilantes, ¿sí? La energía se enfoca en suprimir su caos interno y el miedo a mantener el control. Se desgastan físicamente enormemente con fibromialgia, fatiga crónica, enfermedades autoinmunes, dolor de cabeza, músculos. Estas características que ustedes ven no son para mujeres en prostitución. Este es el trauma de una persona que sufrió, por ejemplo, un accidente o vio que alguien mataban enfrente de ella, que asesinaban a alguien al frente. Muchas cosas pueden producir trauma y casi todos tenemos trauma. Estas no son, digamos, los impactos adicionales en las mujeres en la prostitución. Sobre eso ya les mandaré lectura. Protección, se protegen de los flashbacks, entonces como esa calle, allí me ocurrió algo, ya no vuelvo a pasar por esa calle, como ese olor, como ese lugar, como esa persona, entonces, digamos, empiezan a cada vez a estrecharse sus opciones de vida, ¿sí? Cada vez más pequeño. Entonces uno no entiende, por ejemplo, que ellas se sientan más seguras en la zona más peligrosa de la ciudad, porque es lo único que conocen, a que salgan de la ciudad a otros lugares, ¿no? Esas son cosas que para uno son increíbles, pero es su forma de supervivir y de protegerse. Toman riesgos, se agotan, se deprimen, se esconden de sí mismas o ignoran sus sentimientos. Se disocian fácilmente. ¿Qué es disociarse? Pues sentirse perdidas, abrumadas, abandonadas, desconectadas de ellas y del mundo. Vacías, atrapadas, impotentes e inseguras. Otras reacciones son, por ejemplo, la alexemia o dificultad para comunicar lo que les pasa, impotencia y miedo del miedo. Entonces ya tengo miedo, pero ¿será que este miedo, no sé si es verdad este miedo o tengo miedo de que me dé miedo? Entonces eso es un impacto adicional. Dificultad para integrar nuevas experiencias en sus vidas y desarrollarse. Entonces ustedes me imagino que en su experiencia y sus programas de atención se dan cuenta. O sea, ustedes les ofrecen oportunidades y no pueden integrar esas oportunidades en sus vidas. Les cuesta mucho, tarda mucho tiempo. Pierden capacidades para amar, a sentir otros sentimientos de placer, para imaginar, planear, jugar, aprender, pensar en las necesidades de otros. Entonces muchas hermanas me dicen, no, pero ellas nunca nos dan las gracias. Nunca les van a dar las gracias por nada, porque estas mujeres están en modo supervivencia. Ellas no saben apreciar o valorar porque no, digamos, ellas solas todo el tiempo están en supervivencia. Dificultad para concentrarse, ejecutar tareas, discernir entre el peligro y el no peligro. Se pierde el sentido de la vida, el propósito. No se pueden tomar decisiones porque todas estas sensaciones son tan abrumadoras. Las dificultades adicionales para las mujeres que están en prostitución son el abuso emocional y la negligencia en la infancia. Son igual de traumáticas que la violencia sexual. Ustedes van a ver casi siempre las mujeres en prostitución historias de abuso emocional y negligencia. Madres que estaban en prostitución también y fueron negligentes con ellas, las abandonaron, etc. Ese tipo de abandono incluso se ha demostrado en estudios que es incluso más grave que la violencia sexual que viven posteriormente. Aprenden que nada de lo que hagan en esa infancia, llorar, sentir terror, rogar, va a registrar en sus cuidadores, en quien debe estar a cargo de ellos. Ni les trae atención, ni les trae ayuda. Esto lo que hace es que ellas están siendo condicionadas para darse por vencidas más adelante en la vida por esas experiencias en su infancia. Pierden la capacidad para sintonizarse socialmente o regular sus sentimientos ante la familia, amigos, escenarios laborales. El trauma reexperimentado, como en el caso de las mujeres en la prostitución, queda más fijo en el cerebro. Entonces, dan ejemplos, por ejemplo, de soldados. Un soldado sufre trauma, vio que mataron a su compañero en una guerra, en un combate. Pero fue formado en su infancia con una familia protectora, etcétera, etcétera. Se puede recuperar mucho más rápidamente ese soldado que una mujer que desde niña ha sido abandonada, que no ha tenido apoyo y ha reexperimentado en la prostitución múltiples violencias. Cada vez que se acuesta, que digamos tiene un rato, o es explotada por un putero, torturada, digamos, queda más fijo el trauma en su cerebro. Entonces, por eso es tan difícil, es más fácil que una mujer que lleva poco tiempo en la prostitución salga
que una mujer que lleva mucho tiempo. Intentos de suicidio, daño a sí mismas, estrés en la maternidad. Muchas de estas mujeres embarazadas pues sufren de todo, digamos, le pasan esto a sus hijos: bajo peso, infección, esquizofrenia, autismo, déficit de atención, problemas cognitivos, metabolismo disfuncional, entre otros. Entonces ya tenemos no solo la madre, sino el hijo o la hija van a nacer con estrés postraumático. Digamos. ¿Qué es lo que necesita la industria del sexo? A la industria del sexo le conviene que los hijos de estas mujeres, primero que todo, sean la excusa para que la mujer se mantenga en la prostitución, para darles de comer, y a la misma vez se convierten en los niños que ellos van a vender de noche y que van a convertirse en sus futuras prostitutas. Es importante que entendamos que las reacciones de estas mujeres se inician como una forma de supervivencia. Lo que pasó no se puede deshacer y no se les puede culpar por ningún evento traumático en la vida. Nadie tiene la culpa de que lo hayan violado. Nadie tiene la culpa de ver que matan a otro. Nadie tiene la culpa de un accidente, de haber experimentado eso. Pero sí se puede trabajar en la huella que deja el trauma, tanto en el cuerpo como en la mente y en el alma. Y les voy a contar cuáles son las terapias que funcionan. Existen técnicas de regulación emocional. Eso es lo que se ha probado que funciona. Todo lo que es la parte psiquiatría y psicología, ahora les voy a contar, pero no funcionan para resolver el trauma. Uno ve personas que duran años yendo al psiquiatra y no se recuperan del trauma ni pueden rehacer sus vidas. Y estas técnicas lo que les ayudan es a encontrar la forma de estar tranquilas y enfocadas, mantenerse calmadas ante pensamientos, sonidos, imágenes y sensaciones que les recuerden el pasado, encontrar la forma de estar vivas en el presente y en conexión con las personas que están alrededor, no guardar secretos de sí mismo, incluyendo la forma en que han podido sobrevivir, confrontar estos secretos, digamos, más tarde cuando ya se encuentren en un lugar seguro. ¿Cuáles son los aprendizajes de la ciencia frente al trauma? Uno, que la neurociencia ha podido documentar el impacto del trauma en el cerebro y cómo permanece en la amígdala. Entonces han hecho, por ejemplo, escáneres del cerebro y solamente contándole a una persona, reviviendo, digamos, lo que fue un accidente, vuelven y se iluminan ciertas partes del cerebro para estar otra vez en supervivencia. Eso demuestra que aunque hayas tenido toda la atención psicosocial, psiquiátrica, psicológica, hayas tomado, digamos, medicación, sigue el trauma en el cerebro. La epigenética, que es el estudio de la genética, ha demostrado que el trauma es intergeneracional. Entonces han demostrado, por ejemplo, que las víctimas del Holocausto, sus nietos, tienen más probabilidad de ser depresivos, de suicidarse, de tener problemas que, digamos, una persona que no haya vivido trauma en el pasado. Porque ya el cuerpo humano aprende y a defenderse o a supervivir de cierta manera. La farmacología lo que hace es bloquear el sistema, digamos, de la dopamina, tranquiliza a las personas, pero no va a la raíz del problema, el trauma. Entonces, digamos, todo lo que es la medicación en realidad no ayuda a las mujeres a entender cuál es la raíz de su problema. Por eso no se recomienda. Obviamente hay casos en los que se necesita para poder estabilizarse, pero digamos a largo plazo no resuelve. El lenguaje, hablar del trauma, tiene unas limitaciones importantes. La razón no se aplica a la experiencia del trauma y por eso, digamos, muchas veces contar lo que le pasó una vez y otra vez lo que hace es retraumatizarla. No la ayuda a salir de allí, sino a retraumatizarla. En cambio, las técnicas psicosensoriales ayudan a autorregularse y a observarse tranquilamente a sí mismo y esas memorias traumáticas integrarlas en su vida para luego poder construir su vida aparte. Las terapias psicosensoriales que se recomiendan son primero las relacionadas con movimiento y representación, ritmo, canto, tapping, danza, teatro, arteterapia, tai chi, King Kong, hace artes marciales que estimulan la conexión de sí mismo con otros, la sincronía con otras personas, ritmos comunales y la exploración de la felicidad y la reciprocidad. Terapias físicas
han comprobado ser muy importantes. Por ejemplo, con las víctimas del 11 de septiembre, hablaban de masajes, terapia craneosacral, acupuntura, reiki, aromaterapia, etcétera. Estimulan la conexión consigo mismo, relajan y reducen la somatización del trauma y el dolor. Yoga y meditación se ha comprobado que es súper eficiente para estimular, digamos, la respiración y regular los latidos del corazón, que es lo primero que reacciona en momentos de, digamos, de supervivencia. Se aprende a manejar la tensión, a escuchar el cuerpo, a mirar hacia adentro y a sentir los cambios en el cuerpo como experiencias transitorias. El EMDR, que es este Eye Movement Reprocessing, no me acuerdo ahorita exactamente la sigla, que esta es la que les digo que es súper sencilla, que simplemente con el movimiento de los ojos se basa, digamos, en el sueño. Y como el sueño reparador es cuando uno empieza a mover los ojos de un lado para el otro, es cuando el cerebro está reorganizando las memorias del día. Y de manera que desecha lo que no me sirve y guarda lo que me sirve. El EMDR se basa en eso. Simplemente con el movimiento de los ojos, lo que los terapeutas logran es que la persona reprocese esa memoria traumática que quedó como una foto en su cerebro y diga, esto me pasó en estas circunstancias, en este lugar, no me va a volver a pasar, etc. Es súper, digamos, eficiente. Ayuda a quitar fobias y todo el material irrelevante alrededor del tema. El havening es la última técnica que hemos encontrado, que se basa en el contacto materno. Es una técnica súper sencilla, se basa en 3 tipos de toque, este y este. Ustedes pueden ver videos en internet y lo que hace es ayudar también a resolver el trauma con efectos permanentes sobre eventos traumáticos concretos. Este también lo estamos probando. Vamos a traer una persona ahorita en febrero de Estados Unidos a formar en Havening en Colombia. Y el neurofeedback, que es ya cuando la persona está en un lugar seguro, pues ayuda a reprogramar, digamos, el cerebro a cosas positivas, ¿sí? A construir su proyecto de vida y demás. Entonces, esto es el resumen del tema del trauma y por qué es tan importante trabajar en esto para luego tener buenos resultados cuando empiezan procesos de formación, de trabajo, de emprendimiento de estas mujeres, de una vida nueva. Eso es. No sé si tengan preguntas sobre. Muchas gracias, Nisha. Estuvo muy, muy interesante toda. Yo no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Algo, tenemos bastantita gente, bastantita foro. Quizá alguien tenga alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. A toda esta información que nos ha dado Drisha, digo, creo que necesitamos tiempo para digerirla. Gracias que nos vas a enviar la presentación, así tenemos tiempo de... Les mando la presentación y muy especialmente para el tema del trauma les voy a recomendar un libro de Bessel van der Kolk. No sé si lo conocen, El cuerpo lleva la cuenta, que es fundamental. Yo lo pirateé descaradamente porque en Colombia no se consigue solo en España, yo no sé en sus países, pero en Colombia no se consigue, así que tengo lo escaneé, si quieren se los envío. Pero es muy poderoso y muy bueno para comprender este tema del trauma en las mujeres y digamos cuando uno le dice, ¡wow! Con razón, yo no entendía nada, porque no había pensado en esto antes. Entonces se los súper recomiendo, se los puedo enviar como un material clave y otros materiales, digamos, sobre las mujeres, el trauma en las mujeres en prostitución. Sí, no, la verdad que súper interesante la presentación. A mí me interesó muchísimo, sobre todo la parte del estrés postraumático complejo. Para mí es un tema de salud pública el tema de la prostitución y debería trabajarse desde ese punto, porque realmente está convirtiendo a esta mujer en coartando su capacidad para poder desarrollarse y para poder trabajar en forma independiente en cualquier otra cosa que no sea eso. Exacto. Porque no va a poder aprender, no va a poder estudiar, no va a poder concentrarse en una empresa. O sea, realmente las están dejando en una situación sumamente vulnerable. Y siempre las organizaciones que estamos tratando
o empujando por el abolicionismo, siempre nos tratan de moralistas, que no es porque ustedes... Y sí, es la y moral. esto no se Es la moral reconoce. de los derechos humanos, ¿no? Y Que es sí, la en moral que cierta está en la forma base. sí. Sí, exactamente, exactamente. Así que bueno, ahora también con Erika estamos planeando una campaña, así que esperamos poder tocar este tema para poder sensibilizar y concientizar a las personas justamente sobre esta temática. Por eso, la verdad que nos viene genial toda la información que nos pasa. Súper. Quiero agradecerte, ¿no? Para mí o para nosotras que estamos aquí, es muy valioso lo que tú nos has compartido. Dos cosas, ¿no? Como comunidad de práctica que estamos formando a nivel de Latinoamérica, queremos hacer incidencia en este tema, ¿no? Entonces sí, me atrevo a pedirte como el asesoramiento y el acompañamiento para poder iniciar esto, ¿no? Nosotras estamos en Lima, en Perú, aquí, las dos, pero esta comunidad también está conformada por Ecuador, Colombia, Brasil y ojalá que también México. Entonces queremos hacer algo, queremos hacer fuerza para poder, para que no se logre, digamos, lo que están promoviendo las otras instituciones, ¿no? Que la explotación sexual sea vista como un trabajo, ¿no? Aquí en Perú por lo menos tenemos solamente 2 instituciones que vemos que la prostitución es explotación sexual, pero todas las demás ven por el lado del trabajo sexual, ¿no? Entonces, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las que...? el Movimiento El Pozo y nosotras ¿Sí? formamos el Centro AMAR, Centro de Apoyo a la Mujer María Agustina Rivas. Ajá. Entonces, sí. Pues tenemos que empezar. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, donde vamos metiendo artículos y cosas que han ayudado mucho. Si quieren, podemos empezar con cosas sencillas. Nosotros tenemos 2 grupos. Yo, que soy más de leerme los libros, de estudiarme los temas a fondo, etcétera. Y luego tenemos unas feministas más modernas de redes sociales. Yo no soy de redes sociales porque, digamos, he trabajado mucho en el movimiento de derechos humanos y digamos, por seguridad no lo hago. Pero ellas son unas duras en todo eso. Hay una página muy buena que es las Traductoras por la Abolición de la Prostitución. No sé si ustedes la conocen. Sí. Es excelente, tiene muchísimo material traducido. Nosotras somos traductoras, de hecho, yo he traducido hemos traducido distintos materiales y artículos más cortos, digamos, no son los libros, pero cosas muy concretas que les pueden ayudar. Y todo, pues digamos que lo último nos lo van enviando por este grupo de WhatsApp o por Facebook. También les puedo contar cuáles son las páginas, digamos, clave en las que se pueden meter y que hay mucho material. Pero sí empezar a hacer nuestro movimiento latinoamericano. Necesitamos unirnos y apoyarnos unas a otras. Entonces, cuando hay una reunión en Chile y ustedes que tienen más financiación, nosotros no tenemos financiación, no podemos ir a estas reuniones. Pero ustedes tienen a su gente en México, pues tienen que ir a la reunión que va a haber en México y no dejar que metan la palabra trabajo sexual digamos, en estos instrumentos, educar, pelear, juntarse con las feministas radicales, con las jóvenes, es decir, con toda la gente que entiende que esto no es algo bueno para las mujeres, ¿no? Pero muy bueno. Perdón que te interrumpí, no terminaste. Sí, eso era, con eso y es importante. Lo otro que has compartido también, ¿no? Esta parte del trauma, y las formas en las que, digamos, las técnicas de regulación emocional, ¿no? No sé, ahorita ha pasado muy rápido, pero sí, no sé si, como tú has también ofrecido, tienes materiales que nos puedas compartir, ¿no? Claro Y que es sí. a nosotras, cuando tú hablas, digamos, de las características de las mujeres en situación de prostitución, vemos, ¿no? La misma, digamos, tienen ese mismo perfil, las que están en Perú, las que están ahí, igual que tú, a veces nos preguntamos nosotras también, ¿no? O sea, no sabemos qué hacer con ellas, por dónde comenzamos, y vamos haciendo un proceso y luego de repente como que ya se cae y nos dejan Y atrás, vuelven. y es bien difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta experiencia que tú tienes nos ayudaría mucho más también en este aspecto, ¿no? No sé si fijamos, podrías ayudarnos en otros momentos, o como tú dices, ¿no? Participar también en ese grupo WhatsApp, o no sé, ver otras formas de seguirnos apoyando, ¿no? Claro que sí. Yo les voy a mandar todo el material que tengo, pero les recomiendo muy especialmente esta técnica del havening y el EMDR.
porque son técnicas que no requieren mucha especialización, es decir, no tienes que ser, y no son sesiones que en pocas sesiones, o sea, son terapias que en pocas sesiones tienen resultados enormes. Es decir, yo conseguí una financiación cortita, porque son casualidades de la vida, me reúno con mi grupo Scout después de 30 años, y cuando estoy contando lo que hago, una ex Scout me dice, yo soy experta en EMDR, y yo, ya, llevo buscando a alguien que haga esto hace tiempo en Colombia. Y ella dijo, yo quiero aportar a tu causa, y ella, digamos, consiguió una pequeña financiación de la Unión Europea con 3.000 euros, y ella hizo el trabajo con 7 sobrevivientes. Me cambió la vida, o sea, se los digo, la incidencia política que hago con ellas cambió. Estas mujeres ya tienen un proyecto de vida, cada una va trabajando en lo que quiere, pudieron desbloquear su cerebro de lo que no les dejaba funcionar, dejaron de ponerse en riesgo, valoraron el trabajo con nosotras y pudieron hacer su proyecto aparte, no nos echaron la culpa de todo ni esperaban todo de nosotras, que eso fue lo interesante, ¿sí? Sino que ya entendieron, con ellas puedo trabajar esto, con ellas puedo trabajar lo otro, pero empezaron a valorar todas las otras oportunidades y apoyos que tenían. Entonces les recomiendo esas 2 técnicas muchísimo. Si tienen a alguien que pueda estar aquí en Colombia en febrero, primera semana de febrero, también para que participen en la formación de Havening, de esta mujer que vamos a traer de Estados Unidos. Son 3 días intensos. ¿En qué fecha es, Trisha? Va a ser, ¿dónde está la fecha? Creo que es 6 de febrero, pero yo les confirmaría. Por favor, sí. Yo estoy buscando financiación para que, digamos, si ustedes ya viajan hasta acá, pues ya tienen el costo más grande, digamos, lo asumen ustedes. Y digamos, la idea es que ustedes paguen solo algo muy simbólico, porque la que forma en esto dijo, las personas tienen que pagar algo para que valoren lo que van a aprender. Sí, claro. Parte de la formación, estoy buscando la financiación, digamos, externa, y creo que ya la tengo. Pero la idea es que esto es una técnica maravillosa. Incluso las mujeres mismas lo pueden hacer. Es una técnica además de mujer a mujer, súper sencilla, muy, muy efectiva. Me gustó incluso más, la EMDR es más dura porque tienes que revivir el trauma. En cambio, en la del Havening no. Entonces, digamos, vamos a trabajar especialmente la de Havening. EMDR, generalmente hay una asociación de EMDR en España y en algunos países en Colombia está montada, pero pues no trabajan con mujeres en prostitución, y pues digamos que todavía no me he acercado a ellas porque trabajé con mi amiga que es experta y ha sido fantástica. Pero esas 2 son las que les súper recomiendo. Les voy a mandar videos también de lo que, y digamos, links a esas 2 técnicas. Bueno. Porque nosotras tenemos, de hecho, Fabiola de Colombia está conectada. Primero dice, 1000 gracias, excelente exposición, muy bien. Ya la veo. Es Fabiola Tapasco. Sí, Gómez. yo la conozco, ella hace parte de nuestra iniciativa. ¿Sí? Entonces, ella quiere otra capacitación, pero ahí igual y vemos, ¿no? De las que estamos externas, si alguien puede ir. Si no, podemos coordinar con las mismas que ya están ahí. Tenemos hermanas y tenemos partners, ¿no? En nuestra misión. Si alguien está interesada, nada más que necesitamos primero dialogar con las hermanas de Colombia y sobre todo importante con la provincial, ¿no? Que no Claro, tenemos. lo que me gusta del Havening es que no hay que ser psicólogo, no hay que ser psiquiatra, no hay que tener ninguna profesión. Hay que querer ayudar a otra persona y tener, digamos, una empatía especial en eso. Obviamente, yo no sería buena para hacer Havening a otra persona porque tengo una energía demasiado activa y no soy buena curadora, pero digamos, personas, hermanas que tengan ese espíritu van a hacer un trabajo hermoso, pero tienen que hacer el trabajo sobre sí mismas primero. Entonces, esos 3 días implican un trabajo consigo mismo para luego poder hacerlo con los otros. Pero es revolucionario, te los puedo decir. Excelente. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna petición? Sobrevivientes, necesitamos formar sobrevivientes también. Ah, muy bien. Creo que Reina... Sigan, adelante. Bueno, tengo una pregunta y a la vez agradecer, ¿verdad? El espacio y toda la información ha sido excelente, ¿no?
una pregunta, el material, ¿dónde nos lo llevarían? Digamos, al correo de la red o... Díganme ustedes, ¿a dónde se los mando? Y si ustedes me pueden enviar, si quieren, o si ustedes ya tienen un grupo de WhatsApp, como ustedes quieran, porque a veces se vuelve demasiada gente y te recibes como 80,000 mensajes en un día y se vuelve inmanejable. Si no, por ahí nos podés sumar a Erika y a mí y nosotros lo reenviamos al grupo de la red. Eso, yo pienso que mejor 1 o 2 personas y que ustedes lo reenvíen, porque si no, o sea, yo he visto grupos que ya... Además, Maricruz ya tiene un grupo grande de contactos. Entonces. Se vuelve inmanejable, créanme. Entonces, uno cuando ve 500 mensajes, como, no tengo tiempo, tengo que hacer otras cosas. Entonces, sí, con mucho gusto, por correo electrónico, yo prefiero correo electrónico. Si ustedes me dan una dirección clave, yo les envío ese material para que lo reenvíen a todas las demás y obviamente les doy mi contacto para si quieren material adicional. Bueno, muchísimas gracias, Drisha. La verdad que ha sido un honor tenerte hoy, escucharte, aprendimos muchísimo. Yo creo que también en parte nos hemos quedado un poco calladas, porque por lo general siempre preguntan mucho, pero todavía procesando toda la información. Así claro que sí. seguro mañana cuando nos levantemos vamos a empezar. ¿Por qué no le preguntamos a Drisha tal cosa? Y ahí te vamos a empezar a molestar por el email. Pues envíen los correos clave, yo les envío el material y vamos desarrollando, pero sí, muchas me gustaría gracias. mucho como que tengamos un directorio de contactos, no para usarlo inmediato, pero cuando hay un evento o algo, está pasando algo en México, bueno, saber a quiénes contactamos en México para decirles estén pilas de lo que está pasando allá, o esto, o hay una formación aquí, o hay una formación allá, es decir, ese tipo de cosas, eso sí me interesaría mucho. Dale, perfecto. Entonces te podemos pasar un directorio de nuestro, ¿no? De donde tenemos organizaciones y los proyectos. Excelente, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta ahora. Antes de que te vayas, Juanito de México precisamente te está agradeciendo. Gracias, genial, me interesan las terapias, son universales para cualquier tipo de trauma. Ajá. En México, de hecho, hay algunas comunidades que trabajan en esta área de la prostitución, pero es un poco complicada nuestra historia en México y todavía no sabemos manejar todas estas plataformas de formación y todo. Necesitamos también primero dialogar con ellas cómo funcionan esto para que ellas puedan conectarse, porque hay varias comunidades o provincias que están trabajando el área de prostitución, pero no están dentro de la comunidad de práctica. Entonces es buscar la manera de incluirlas a todas, aunque no estén dentro de la comunidad de práctica, con la intención de que después, y que hagamos mayor incidencia, como tú dices, no dejar de hacer lo que estamos haciendo, pero hacerlo de una manera diferente, ¿no? El primer reto que les planteo a ustedes es hacer que su propia comunidad religiosa tenga la claridad de la línea abolicionista en su trabajo. ¿Por qué? Porque me encuentro con las oblatas en Colombia, las adoratrices en Colombia, el buen pastor, con súper claridad en el tema. ¿Y te vas a España? Y no, que el reglamentarismo, que nosotros esperamos, que las mujeres están ahí porque quieren. Y yo era como, no puede ser, ustedes que son las expertas y trabajan con estas mujeres durante tantos años, décadas, y no tener la claridad, digamos, en la línea, creo que es lo fundamental. En esa manera vamos a empezar a cambiar uno de los grupos de presión más importantes en el mundo, que es la Iglesia Católica. Porque son ustedes los que están trabajando con las mujeres. Y si ustedes no ofrecen esas claridades a sus grupos, a sus curas, a sus comunidades, etcétera, etcétera, muy, digamos, más rápido y más fácil el lobby pro prostitución hace su trabajo. Y se inventa que esto es trabajo sexual. ¿Sí? Entonces, la primera obligación de incidencia tiene que ver con nuestra propia comunidad, con nuestra iglesia y con otras iglesias, ¿sí? Luego nos metemos con otras comunidades religiosas. Yo pienso que esos son los primeros 3 retos. Si tenemos esa parte trabajada, ya todo lo demás va a venir por añadir. Así es. Pues muchísimas gracias, Drisha. Gracias. Un abrazo, entonces, Un abrazo a todos. Gracias. Ahí estamos en contacto, Drisha, por cualquier cosa. Cuídense mucho. Adiós. Chao, chao. Bye.